SCP-1507 son un grupo de 26 flamencos rosados de plástico hechos en la localidad Coral Springs, Florida, Estados Unidos. Su comportamiento es igual a la de sus homólogos que se pueden llegar a encontrar en la vida silvestre, no requieren ningún tipo de alimentación y sus debilidades son iguales a las del plástico, débil ante el calor y presión. Este grupo está contenido en la celda de observación de la vida silvestre 1B, a pesar que en primera vista suelen parecer dóciles ante los humanos, son extremadamente hostiles. Su forma de atacar es por medio de caer sobre sus víctimas y utilizar sus soportes de metal para rasguñar y herir el rostro y ojos. Debido a esto está estrictamente prohibido el acceso a SCP-1507 sin ser acompañados por la seguridad. Cualquier miembro del personal que entre en el recinto debe vestir un traje protector que cubra su cabeza y cuerpo. El acceso solo está permitido para inspeccionar la jaula y con fines de estudio. Si SCP-1507 parece estar vocalizando más frecuentemente de lo que se considera normal, los altavoces amortiguadores de sonido in situ deberán activarse hasta que cesen las vocalizaciones. SCP-1507 fue descubierto el 18 de septiembre de 1991, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Llamaron la atención de la Fundación por primera vez cuando la Fundación siguió el rastro de un llamado al 911 en el que un hombre afirmaba haber sido atacado por varios flamencos de jardín. Cuando se investigó la casa desde la que se originó la llamada, los activos de la Fundación se encontraron con un hombre muerto por heridas punzantes, con 15 instancias de SCP-1507 alojadas en su casa. Todos los miembros de SCP-1507 fueron contenidos en la escena sin incidentes. Desde su contención, ningún incidente grave ha sucedido y, por ende, se clasificó en primer momento como seguro, pero debido a los incidentes 1507, A y B. Su categoría de clase de objeto. Paso de seguro a Euclid. Incidente 1507, A SCP involucrado. SCP-1507 ubicación. Observación de la celda, 1B. Descripción. El 12 de abril del 2011, el investigador Boyd estaba jugando con SCP-1507-8 durante su descanso. Durante este tiempo, SCP-1507-8, de forma juguetona, intentó quitarle comida. Tomando esto como una acción agresiva, Boyd golpeó a SCP-1507-8, dejándolo en el suelo y rompiendo la carcasa de plástico de la criatura. Tras el incidente, todas las instancias de SCP-1507 se volvieron altamente agresivas hacia todos los miembros del personal. A los procedimientos de contención se les ha programado una revisión y, mientras tanto, todos los miembros del personal deben tener cuidado al entrar al recinto de SCP-1507. Incidente 1507, BSCP involucrado. SCP-1507 ubicación. Observación de la celda, 1B. Descripción. El 6 de mayo del 2011, SCP-1507 comenzó a vocalizar más frecuentemente. Además, estas vocalizaciones eran únicas en comparación con cualquier otra previamente producida. Aproximadamente 45 horas después de que se observaran por primera vez las nuevas vocalizaciones, 11 instancias extra de SCP-1507 aparecieron en el sitio y brecharon la contención de todas las instancias de SCP-1507. Entonces, procedieron a atacar al personal del sitio, con niveles nunca antes vistos de acciones y comportamiento agresivos. Durante la brecha, fueron hostiles hacia los miembros del personal, hiriendo a 11 y matando a 4 antes de ser recontenidos. En vista del posterior descubrimiento de instancias de SCP-1507 fuera de la custodia de la Fundación y la capacidad de llamar a más, la celda ha sido mejorada con equipos de insonorización. SCP-1507 fue actualizado a Euclid. Actualmente, se hipotetiza que SCP-243, o una anomalía similar, puede ser el posible origen de SCP-1507. Se desconoce la razón de que SCP-1507 aún no se haya reanimado, o si se reanimará en el futuro de acuerdo al comportamiento de SCP-243. Una investigación se encuentra en curso.